Buenos días. ¿Cómo está esa dama? ¿Cómo está mi hermana Sonia? Shalom, shalom, Pastor Champán. Shalom, Qué lindo shalom. verlo de vuelta. Y Lo hoy extrañé la semana pasada. sí estábamos con la mano llena, se me presentó algo. Así que recibamos Eso, en esta así es. mañana a nuestra hermana Sonia. Adelante, hermana Sí, Sonia. muchísimas gracias, Pastor Champán. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de la causa de la devastación de Yemen. Pero primero que nada, como siempre, nos vamos a ir a la historia y vamos a ver que Yemen era algo impresionante, era un país eh, tremendo y tenían libertad de fe, Pastor Champán, impresionante, hasta que entró el Islam a Yemen y verdaderamente arruinó Yemen. Ujú. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó verdaderamente con Yemen en la historia. Y fíjense que primero que nada tenemos que entender que Yemen en la Biblia también se lo llama Teimán, ¿ok? Y Teimán era uno de los hijos de Esaú, Ajá. ¿sí? Los hijos de Esaú, bueno, estos eran los nietos de Esaú, pero de todas maneras ya les voy a mostrar, ¿ok? Ujú. Uno de ellos se llamaba Teimán. Amelec, Omar, Jefo, Cenaz, ¿ok? Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, Ujú. ¿ok? Primogénito de Esaú, o sea, estos son los nietos de Esaú, ¿ok? Los jefes Temán, Omar, Jefo y Cenaz, como pueden ver, ¿sí? Wow. O sea, estos son descendientes de Esaú y también jefes de tribus árabes que estaban en Edom, ¿ok? Ujú. Y fíjense, uno de ellos es Amelec y hablamos Amelec. mucho de Amelec Sí, Amelec, sí. aquí en la radio, ¿ok? Ajá. Entonces ahí lo tienen a Esaú. El hijo de Esaú es Elifaz. Elifaz tiene Teman, Omar, Sefo, ¿sí? Y Teman es el que pasa a ser Teimán, ¿sí? En hebreo, de todas maneras es la misma palabra. Ujú. Y fíjense dónde originalmente Teimán estaba viviendo, verdaderamente en el sur, muy cerca de Eilat, de hoy en día, en la tierra de Edom, ¿ok? Esto era el siglo XVIII antes de Cristo, tiempo de Abraham. Acuérdense que Esaú, descendiente de Abraham también. O sea, esto pertenece al siglo XVIII de antes de Cristo. ¿Y qué lo que pasa es que esta gente se mueve? Estos son tribus nómadas que se mueven al sur, descendientes de Saúl, ¿ok? Y puede ver aquí en el mapa donde está Teimán, y se fueron, todo el camino bajaron Ujú. por lo que hoy en día es Arabia Saudita y vienen a lo que hoy en día es Yemen, Yemen. ¿ok? Y se llama Teimán. Fíjense que esta relación entre Teimán y Saba o territorio de Yemen hoy en día está en el libro de Job. Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia y dice así: se aportan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden mirando los caminantes de Temán y los Ujú. caminantes de Saba. Ujú. ¿Sí? O sea que fíjense que la Biblia está conectando estos dos y verdaderamente son caminantes, son tribus nómadas que están yendo de un lugar para otro en Arabia Saudita. Dita. ¿Sí? Ujú. ¿Y por qué Teimán se viene para el sur, para lo que hoy en día es Yemen? Porque el sur hay más verde, hay agua, hay zonas montañosas y también el comercio que estaba pasando por esta zona también es muy, muy importante, ¿ok? Ujú.
O sea, ¿qué es lo que vemos? Que descendientes de Saúl bajan al sur de Arabia Saudita, a lo que hoy en día es Yemen. Esto es siglo XVIII antes de Cristo, ¿ok? Y fíjense que tenemos rutas principales en la antigüedad. Fascinante, porque estas rutas eran rutas comerciales y por Yemen pasaban casi todas las rutas, ¿ok? Primero que nada, fíjense la ruta de India y China, que es obviamente la ruta marítima de seda. Si tenemos una ruta de tierra de seda que viene de China y se va para Europa, pero también tiene la ruta marítima que va por el Mar Rojo, como puede ver, viene a Egipto y de ahí se va para Europa, ¿ok? O sea que fíjense que esta ruta marítima de seda pasada por lo que hoy en día es Yemen, el reino de Saba, sí, se llamaba reino de Saba, tenía otros nombres también, pero es hoy en día Yemen. Y después tiene otra ruta, Pastor Champán, que se llama la ruta de incienso. Mirra. Y esto es fascinante. Gloria a Dios. Porque acuérdense que los reyes del este, y esto especialmente para Christmas, para la Navidad, los reyes vienen con mirra, frankincense y oro. Eso es lo que le regalan a Yeshua cuando él nace. Gloria a Dios. Y fíjese, Pastor Champán, ¿de dónde vienen? Probablemente de Yemen, del este, ¿ok? Es el este de Israel. Y van por la ruta de incienso, pasan desiertos, sí, pero fíjense que hay una ruta donde pueden encontrar agua y pueden llegar hasta la tierra prometida. Exacto, Jerusalén. ¿Ok? Fascinante, ¿no es cierto? Wow, tremendo. Fascinante. Tremendo. Ok. Entonces, todas estas rutas son verdaderamente rutas comerciales y trajeron muchísima riqueza a lo que hoy en día se llama Yemen, ¿ok? Y fíjense que de quién viene a Jerusalén, ¿ok? La reina de Sheba. La reina de Saba, ¿ok? Esto es un reino de sabeos que empezó en el siglo XII antes de Cristo, pero la reina de Saba viene a Jerusalén en el siglo X antes de Cristo por el rey Salomón, porque escuchó qué importante este rey era, ¿sí? Y fíjense lo que dice en Reyes 10. Dice 10:1, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en ese tiempo, en el siglo X antes de Cristo, el reino sabeo de la reina de Saba era riquísimo. Muy poderoso. Porque muy poderoso, o sea, se están viniendo todo el camino a Jerusalén, están trayendo todas estas riquezas para hablar con Salomón, ¿ok? O sea que verdaderamente fascinante lo que está pasando, ¿sí? Tremendo, tremendo. Y dice, y Salomón contestó todas sus preguntas, ¿ok? En otra escritura nos dice que Salomón hizo todo lo que ella quería. Y una de las cosas que ella quería es tener relaciones con Salomón y tener un hijo con Salomón, Pastor Champán. Esto no está escrito en la Biblia, pero sí sabemos que Salomón y la reina de Saba tuvieron una relación. Tuvo una relación, tuvo un hijo con ella que se llamó Menelik el primero y pasó a ser el rey de Saba
O sea, que tenemos la dinastía de Salomón en lo que hoy en día se llama Yemen, ¿ok? Desde el siglo X antes de Cristo. Esto es fascinante, fascinante. Descendientes de Salomón reinando en lo que hoy en día es Yemen, que fue el reino de Saba en la antigüedad. Una ¿Ok? pregunta, hermana, y de Sí, Etiopía, ¿no había una relación con el reino de Salomón también, de los etíopes? sí, señora, ahora le muestro, Ok, ahora le muestro. ok. ¿Ok? Perdone que me adelanto. Fíjense qué es lo que está pasando, Ok, que ok. tenemos un grupo de gente que es el territorio de Cus. Ajá, Cus en la Biblia se lo menciona como Cus, que es ajá. Sudán, que es Etiopía, que estaba, es el mismo grupo de Ok, gente que está, ok, ¿sí? ok, Y fíjense, son descendientes de Edom, ok. ¿ya? Vienen y se asientan en diferentes partes, ¿ok? Que Una de Edom es ellas, Saúl. Edom es Saúl. Edom, son los descendientes de De Esaú, Saúl. Ok. exactamente. ¿Ok? ¿Me explico? Ujú. Qué fascinante, ¿no? Wow. Fascinante. Tremendo. Ok. Y ahora fíjense que Yemen, antes de que caiga en las manos del Islam, era una población de judíos y de cristianos. Ujú. ¿Ok? Fascinante. Dinastías descendientes de Salomón que tenemos del siglo X antes de Cristo hasta el siglo XX de hoy, Pastor Champán. Gloria a Dios. Increíble. O sea, un reino, lo que vemos acá es un reino israelita Ajá. afuera de la tierra prometida, Correcto. que fue Yemen. Correcto. ¿Ok? Fascinante. Wow. Esto es fascinante. Wow. ¿Y qué es lo que pasó en la revuelta de Bar Kokhba en el 132 de Cristo, cuando el pueblo de Israel se levanta en contra de la ocupación Romana. romana Ajá. en Israel? Miles de judíos escapan de Israel y se vienen para Yemen. Yemen. Miles de ellos, porque los romanos estaban matando a cientos de miles. Entonces decidió el pueblo de Israel salir corriendo de la tierra prometida de la mano de los romanos y se vinieron a Yemen. ¿Ok? O sea que tenemos una comunidad grande de judíos Ujú. en Yemen. ¿Ok? Judaísmo verdaderamente incrementa primero que nada en las clases altas y después la población en general. ¿Y qué es lo que tenemos también, Pastor Champán? Y esto es fascinante, un reino judío en Yemen. Desde el 110 antes de Cristo al 530 de Cristo, o sea, 600 años de un reino judío que se llama Omerita. Ajá. O sea, tenemos reyes en este reino que son judíos o que se convirtieron al judaísmo. ¿Usted puede imaginarse esto, Wow. Pastor Champán? Wow. Yo no sabía esto. Wow. Yo no sabía esto. Wow. La historia de Yemen y el pueblo judío. Wow. ¿Ok? Y fíjense que algunos de los reyes en este tiempo se convierten al judaísmo. De todas maneras, hay muchos diferentes grupos étnicos en Yemen, diferentes religiones, incluido judaísmo. O sea, ¿qué es lo que vemos? Es que hay una libertad de religión, ¿sí? Hay una economía vibrante. Esta verdaderamente es la edad de oro de Yemen, ¿sí? Impresionante cómo todo avanza, así como hay un reino judío en Yemen, Ujú. ¿ok? Y fíjense que inclusive los cristianos que estaban siendo perseguidos por la fe católica en Roma se escapan de Roma, se escapan del imperio romano y se vienen a Yemen, porque los romanos no llegaron a Yemen, Ujú. ¿ya? Y por supuesto tenían libertad. Había Religioso. muchos grupos cristianos religiosos de diferentes
sectas, no sé si diría sectas, pues tiene una connotación negativa, pero diferentes denominaciones de Ajá. cristianos que vinieron y vivían entre este reino judío y no tenían problema uno con el otro, Y es una ¿sí? información, hermana, es una información bastante importante que usted está compartiendo con la audiencia, porque se cree que los grupos sectarios empezaron a partir de la reforma protestante. Y ahí encontramos que miles de años antes de la reforma ya habían grupos que estaban radicándose en esta área, en esta parte del mundo, escapando por la defensa de su fe. Exacto, exacto. Fascinante, Oh, fascinante. tremendo, tremenda información, hermana. Tremendo, ¿ok? Ujú. Y fíjense que en Yemen, del 375 al 400 de Cristo, el judaísmo fue adoptado como religión del Del Estado. Estado. Wow, wow, Religión del Estado. wow, wow, wow. O sea, increíble, ¿sí? Increíble. Ahora, fíjense que qué es lo que pasó. Vinieron los bizantinos y conquistaron Yemen de las manos de este reino judío que teníamos en el 530 de Cristo, Ujú. pero estos bizantinos eran romanos cristianos, o sea que, ¿qué es lo que hacen, Pastor Champán? Masacran a la comunidad judía en Yemen y a los cristianos, a estas diferentes denominaciones, porque ellos solamente quieren catolicismo, ¿sí? Ujú, ujú. O sea, un desastre, así como los bizantinos entran a Yemen y lo que hacen en Yemen. ¿Y qué es lo que Salud. pasa también? Es que el Islam llega a Yemen En el en el 630, 630. O 630, sea, sí. así como empieza Islam, uno de los primeros lugares que conquista Islam es meramente Yemen Yemen, ¿ok? Está al sur de Arabia Saudita, muy cerca de Meca y y Medina, Medina. o sea que Ujú. lo primero que hicieron fueron por la cabeza de Yemen, ¿sí? Ajá. Yemen, que era tan rico, que tenía tanto comercio, que tenía diferentes religiones, ¿sí? Fueron y atacaron Yemen. ¿Y qué es lo que pasó tras la conversión de un gobernador persa, si los persas estaban ahí, al Islam, que se llamaba Badán? Muchos de los jefes y tribus de alrededor de Yemen Ujú. fueron forzados a creer en el Islam. Islam. ¿Qué es lo que hacía Islam en esos tiempos? Iban de tribu en tribu el ejército de Mahoma. Mahoma Ujú. y le decían a esas tribus, o te convertís al Islam y alimentás a nuestro ejército, o matamos a todos. ¿Ok? O sea que ellos a la fuerza hacían convertir a la población al Islam o los mataban. Y Ujú. hubo casos de tribus en Arabia Saudita que fueron completamente diseminados por el ejército de Mahoma. ¿Ok? Yemen, desde ese momento en adelante, en el 630 en adelante, Yemen fue gobernado como parte de los califatos Pato árabes árabe. Ujú. islámicos y Ujú. se convirtió en una provincia del Imperio Islámico. Ujú. O sea, ahí perdió la libertad de religión, Correcto, ¿sí? O correcto. sea, siguieron las comunidades judías adentro de Yemen, pero eran oprimidos y perseguidos por la comunidad musulmana adentro de Yemen. ¿Ok? O sea que verdaderamente hicieron desastres. Así como Islam entró a Yemen, hicieron desastres. ¿Ok? Pero muchos judíos se quedaron en Yemen. Ellos se llaman los judíos yemenitas Ajá. o judíos yemeníes, ¿sí? De Yemen. Y también se los llaman
judíos Teimanim. Ajá. Aquí en Israel los llamamos Teimanim. Viene de la palabra Teimán, ¿sí? Ajá. Acuérdense el hijo de Saúl, ¿sí? Que se fue para abajo y por eso que se llama Teimán. Ok. Ahora, fíjense que 3000 años, nosotros verdaderamente tenemos 3000 años de historia del pueblo judío en Yemen. De repente se termina. ¿Por qué se termina la historia del pueblo judío en Yemen? Porque el Estado de Israel se crea en 1948 y así como el Estado de Israel se crea, los países árabes musulmanes echan a su población judía de esos estados y los echan y ¿dónde se van los pobres que no tienen dónde ir? Se van para el Estado de Israel. ¿Ok? Y fíjense que hubo una persecución musulmana terrible en contra de estos judíos yemenitas, ¿sí? En 1949. ¿Y qué es lo que decide Israel hacer? Es traerlos a los judíos yemenitas de vuelta a Israel. Una operación manejada, por supuesto, por la Mossad, con la ayuda de los británicos y Estados Unidos, que se llama la Operación Alfombra Mágica de 1949 a 1950. Fíjense que es una lástima que se lo tradujo como alfombra mágica, porque en hebreo nosotros lo llamamos Knafei Nesherim, que es lo que significa alas de águilas, ¿sí? Las alas de águila. Acuérdense la Biblia que nos dice de las alas de águila. Y ya voy a explicar esto más en detalles, ¿ok? Esta operación en hebreo se llama alas de águila y tendría que haberse traducido de esa manera, pero no lo hicieron, le cambiaron el nombre completamente y le pusieron Operación Alfombra Mágica. Ok, fíjense que más de 50,000 judíos de Yemen se escapan a Israel y fueron 380 vuelos que los traen a esta gente a Israel de 1949 a 1950. ¿Ok? Y fíjense que como Yemen rechaza al pueblo judío, echa al pueblo judío, verdaderamente, ¿qué es lo que esto significa? Que Dios maldice a Yemen, ¿sí? Bendeciré a aquellos que te bendicen y maldeciré a aquellos que te maldicen. Eso es lo que ha pasado verdaderamente en Yemen, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasó? Los judíos yemenitas se van al puerto de Adén, ahí toman aviones que son aviones británicos y aviones de Estados Unidos. En ese momento Israel no tenía una fuerza aérea para poder traer a toda esta gente, ¿sí? Y los Estados Unidos y los británicos nos ayudaron, ¿sí? Y fíjese, Pastor Champán, que qué es lo que pasó. Estos aviones solamente podían tener 49 personas adentro por avión, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hicieron? Como esta gente estaba tan malnutrida y no tenían nada con ellos, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron 150 dentro del avión. Los hijos podían estar en las piernas de los padres, ¿sí? Wow. Y de esa manera podían poner más gente adentro porque eran muy delgaditos y podían poner por el peso, ¿sí? 150 de ellos en el avión. Gloria a Y Dios. de esa manera los traían, ¿ok? Gloria a Dios. Y fíjense que ellos no querían entrar al avión porque nunca, 1948, 1949, 50, nunca vieron un avión. No. Entonces tenían miedo de meterse en el avión, ¿ok? Impresionante, Pastor Champán. Wow. Y los rabinos le explicaban a ellos, no se preocupen, ustedes pueden entrar, acuérdense que el Señor nos va a llevar a la tierra prometida.
en alas de águilas, ¿ok? Wow. Estas son las alas de águila. Y fíjese, Pastor Champán, tenemos una escritura en el libro de Éxodos Éxodo. que nos Ujú, el mismo Dios. vosotros visteis Ujú, lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las del águila. águilas y os he traído a mí, ¿sí? Ajá. O sea que, increíble. Primero que nada, te demuestra que el libro, la Torá, los 5 libros de Moisés son libros proféticos, Ujú, primero que nada, ujú. ¿sí? El primer éxodo pasó cuando el pueblo de Israel viene de Egipto a la tierra prometida, ¿sí? Dios derrota a sus enemigos, derrota a los egipcios y los trae a Israel. Y fíjense lo que pone alas de águila. O sea, en este primer éxodo no había alas de águila. Se fueron caminando, ¿sí? Pero fíjese, Pastor Champán, esto es una profecía Sí. Wow. del segundo éxodo. ¿Cuál es el segundo éxodo? El éxodo de ahora. El éxodo del pueblo judío que empezó en 1800 en adelante, cuanto millones de judíos que vienen a Israel con alas de águila, Mm, ¿sí? Increíble. Y Dios lo está trayendo al mismo. wow. Dios lo está trayendo a ellos a la tierra Qué prometida, lindo. ¿sí? Y fíjense que los rabinos le decían a ellos, estos son las alas de águilas, métanse, vámonos. ¿Sí? Mm, Y de esa manera Israel los pudo traer a los judíos yemenitas de Yemen. ¿Sí? Y hoy en día, que nosotros sepamos, hay un judío en Yemen, uno solo, Pastor Champán, un solo judío, ¿sí? Después de 50.000 que había en Yemen, fueron sacados todos de Yemen. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día en Yemen? Un país musulmán, ¿sí? Los cristianos salieron corriendo, los judíos salieron corriendo y ¿qué es lo que quedó? Quedó el Islam, ¿sí? ujú. Entonces tenemos 65% Sunita. musulmán sunita Sunita. y tenemos 34% Chiita. el sadeísmo chiita, Ujú. ¿ok? Y este sadeísmo chiita, estos son los hutis. Los Ok, hutis, ok, y ya ok, vamos a ok. hablar, Ok. estos son los hutis, ¿ok? Y ellos son 34% y tenemos otros grupos musulmanes. Fíjense, los cristianos, otros chiitas, hindúes, islamí chiitas, 1%. ¿Sí? El cristiano es 0.06% Ujú. de la población hoy en día de Yemen. O sea, casi nada completamente. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hoy. Y fíjense que qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Ahora nos vamos para adelante, nos vamos ahora de lo que está pasando desde el 2011 en adelante. Acuérdense que tenemos la primavera árabe y ¿qué hacen los hutis de Yemen? Ellos empiezan a tomar todo Yemen. Ellos son originalmente de Sada, como puede ver. Ajá. Esto es zona montañosa, Ajá. ¿ok? Aquí arriba en el norte oeste de lo que hoy en día es Yemen, ¿ok? Y ellos empezaron acá a pelear en contra de otros grupos que estaban ahí, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasó? Empiezan en 1990 un grupo que se llama los Hutis, de la tribu de Hutis, que son verdaderamente creyentes chiita musulmán, ¿sí? Saedismo chiita musulmán, Ujú. ¿ok? Estos son quienes ellos son. Y jóvenes de ellos empezaron a incrementar esta religión entre los musulmanes y por supuesto tienen todo el apoyo de Irán. ¿Por qué tienen apoyo de Irán? Pues son chiitas, ¿ok? Y fíjense que esta es la organización principal que causó la guerra En civil en Yemen. Yemen. Ujú.
ellos son los responsables de lo que está pasando hoy en Yemen. Y fíjese, Pastor Champán, abuso de derechos humanos. Una condena internacional en contra de estos chiitas terrible, ¿ok? Ellos asesinan civiles en las calles, no le importa a la gente, esa es la realidad, ¿ok? Y usan niños como soldados, ¿ok? Han sido designados una organización terrorista por Estados Unidos, por Israel, por Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Ok, fíjense, Pastor Champán, ellos empezaron acá en el 2011, empezaron a bajar, tomaron esta zona en el 2012, tomaron esta zona en el 2014 y tomaron esta zona en el 2015. Tomaron toda la parte oeste de Yemen, ¿ok? Los hutíes salieron de las zonas montañosas del norte de Yemen en el 2004. Los líderes religiosos chiitas temían. ¿Por qué hicieron esto? Porque tenían miedo de las ideologías sunitas. ¿Ok? Entonces querían tomar todo Yemen, pero no pudieron de una y forzar a la gente a la fe de ellos, que es el saidismo chiita musulmán. Eso es lo que está pasando en Yemen, ¿ok? Y había un presidente, el presidente Abdul Rabu Mansur Hadi, aliado a Arabia Saudita, y se tuvo que escapar en el 2014 por los hutis. La capital de Yemen verdaderamente era Sana, pero se tuvo que escapar porque los hutis tomaron Sana y no pudo quedarse en ese lugar, ¿ok? Y tenemos divisiones religiosas. La verdad es que las divisiones políticas que tenemos hoy en Yemen van mano a mano con las divisiones religiosas que hay en ese país, ¿ok? Y fíjense que son estos hutis seguidores del sadismo chiita, predominantes en las alturas del norte, con una pequeña minoría de islámicos, ¿ok? Y los sunitas que están de este lado son la mayoría en otros lugares, ¿ok? Wow. Entonces lo que podemos ver hoy en día es cómo el mapa está dividido. Los hutis perdieron el sur, como pueden ver, solamente tienen el norte de Yemen, ¿ok? Pero ¿qué es lo que es la pelea verdaderamente adentro de Yemen? Es entre los chiitas y los sunitas. Esta es la historia del Islam por miles de años, ¿ok? El odio entre diferentes grupos de Islam. Esto es lo que podemos ver. ¿Ok? Y hay constantes batallas, guerras entre ellos desde 2014 en adelante, ¿ok? ¿Y qué más hacen los hutis? En el 2021, 2022 y 2023 van y atacan a Arabia Saudita. Terrible, terrible. Atacan lugares donde se extrae petróleo. Atacan lugares que es importantísimo para Arabia Saudita. Estos son chiitas que quieren atacar a Arabia Saudita, que es la cabeza del mundo sunita, como puede ver, ¿ok? O sea, no tienen verdaderamente derecho a hacer una cosa así. Y desde el 7 de octubre en adelante del 2023, los hutis están atacando los barcos de carga y también a Israel. ¿Ok? Impresionante, porque verdaderamente no son muy buenos, ¿sí? Es una organización terrorista que está causando caos al mundo entero. Correcto. Atacando esos buques. Verdaderamente están arruinando el comercio del mundo entero. Eso es lo que quieren hacer, ¿sí?
fíjense que mientras que los Hutis y sus aliados fueron expulsados en gran medida del sur, fíjense, fueron expulsados de esta zona, ¿ok? Anteriormente independiente de Yemen. Los Hutis tuvieron un bloqueo naval del 2015 al 2021. ¿Quién hizo este bloqueo naval? Fue Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque ellos están atacando los sunitas, ¿sí? Están atacando el norte, ¿sí? Y no tienen verdaderamente derecho. ¿Y qué es lo que hace Arabia Saudita? Los bloquea. Pero ¿qué es lo que ha pasado con este bloqueo, Pastor Champán, del 2015 al 2021? Ha causado hambruna en Yemen. Hambruna en Yemen. Terrible, terrible lo que ha pasado. Y otra cosa que está pasando también en Yemen hasta hoy en día es que tenemos la presencia de Al-Qaeda en Yemen. O sea, Al-Qaeda, otro grupo terrorista que usted conoce Al-Qaeda porque fue y atacó a Estados Unidos, ¿ok? Fundada por Osama Bin Laden. ¿Ok? Y fíjense que qué es lo que hace Al-Qaeda en Yemen, va y ataca instalaciones de Estados Unidos en Arabia Saudita, ¿sí? Y esto verdaderamente terrible, ¿sí? O sea que tienen todos estos grupos árabes musulmanes que se están matando uno al otro y también atacan otros países también. Pero es un desastre adentro de Yemen. Tienen una población de 35 millones de personas, ¿ok? Tienen 71.628 refugiados y solicitantes de asilo en Yemen. O sea, se quieren salir de Yemen. Miren lo que es esto, ¿sí? Un desastre porque se están matando uno al otro, se están destruyendo uno al otro sus casas. Y fíjense lo que está pasando. 18 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria. Pastor Champán, no pueden vivir sin asistencia humanitaria, como puede ver. Una pregunta, María Sonia, una pregunta. ¿Toda esta devastación es causada por la guerra interna civil entre ellos, los dos grupos, los chiitas y los sunitas? Sí, señor. Wow. Sí, señor. Y a veces Arabia Saudita los está atacando también, porque ellos atacan a Arabia Saudita. Sí, y ellos atacan a Israel, entonces Israel los ataca y también Arabia Saudita los ataca y también Estados Unidos los ataca, ¿sí? O sea, los terroristas no les importa de la gente común, ¿sí? Acuérdense que qué es lo que hicieron con Siria, qué es lo que hicieron con Líbano. Un desastre, un desastre. ¿Y por qué un desastre? Por la religión musulmana. Es la religión musulmana que les enseña a matarse uno al otro y no les importa de la vida del ser humano. Ellos quieren, la religión musulmana quiere destruir al mundo entero, Pastor Champán, y tener el califate musulmán en el mundo entero, pero miren lo que ellos hacen. Wow. Esta es la ideología musulmana, para que usted vea, ¿ok? 4.5 millones de desplazados en Yemen. 17 millones de personas experimentan severa inseguridad alimentaria. O sea, un desastre atrás del otro. Y ellos tienen la caradurez de venir y atacar a Israel. Esta gente no tienen cabeza, Pastor Jamal. Por supuesto, una crisis económica terrible en el país, ¿ya? Y fíjense que los Hutis atacaron ya más de 90 buques mercantes,
con misiles y drones Así desde es. que comenzó la guerra de Gaza en octubre del 2024. Así es. Más de 90 buques. O sea, muchos buques no se van por el canal de Suez más y por el Mar Rojo. Ya no quieren hacer eso porque es muy peligroso por los Houthis. Entonces tienen que pegar toda la vuelta por África para poder llegar a China o India del otro lado. O sea, es una locura lo que está pasando, ¿sí? Y todavía los atacan los barcos y anteayer Israel, le mandaron a Israel un misil de superficie a superficie que hizo las alarmas en todo el centro de Israel. Eran desastres, ¿sí? Y el Reino Unido, Estados Unidos e Israel y otros países han atacado a los Houthis. O sea, ellos nos atacan a nosotros y no tenemos otra, ¿sí? ¿Y Alternativa, de dónde correcto. sacan? O sea, ¿cómo puede ser que el país está en tanta terrible pobreza, Pastor Champán? Tanta terrible pobreza, pero sí tienen plata para comprar estos misiles que salen millones de dólares para venir y atacar Israel. O sea, es increíble, increíble lo que está pasando con esta gente, ¿ok? Yemen está hoy en día en una crisis terrible por la guerra civil, gente se está muriendo de hambre. De todas maneras, perdieron la cabeza y decidieron atacar a Israel en supuesta colaboración con la causa palestina e Irán. Perdieron la cabeza, Pastor Chapán. Fíjense lo que están acá marchando arriba de Son las niños banderas de Israel y de de Israel y de Estados Unidos, correcto. ¿Sí? Odian a Israel y odian a Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Y fíjense qué es lo que nos dice la Biblia. Y yo amo la Biblia, porque siempre tiene la razón. Es la guía. Acerca de Edom. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Teimán. No hay más sabiduría. Fíjense que la reina de Saba, 3000 años atrás, se fue a Jerusalén para aprender sabiduría. ¿Sí? Se fue a Jerusalén para escuchar a Salomón. Ellos verdaderamente estaban buscando la sabiduría de Dios, ¿sí? Pero ahora ya no hay más sabiduría. Correcto. Se ha acabado el consejo en los sabios. Se corrompió la sabiduría, ¿sí? Es una corrupción terrible lo que está pasando en Yemen. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están tratando de hacer? Solamente traer destrucción a Yemen. Eso es lo que están haciendo. ¿Ok? Fíjense lo que nos dice también Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peña, que tienes las alturas del monte, aún alces como haga el atunido, de allí te haré descender, dice Jehová. ¿Sí? Jehová mismo los va a humillar a esta gente que ha hecho tanta maldad a su propia gente y a otros países del Medio Oriente. ¿Okay? Hermana Sonia, ¿y cómo sí, señor, la raíz de ese odio de los hijos de Esaúl contra los hijos de Isaac, cómo esa raíz de odio perdura hasta hoy? Porque qué bárbaro, son, ¿cierto? No tiene sentido, verdaderamente. Estamos hablando que es un pleito entre primos, hermano. Y perdura, comenzó allá y perdura hasta el sol de hoy. Por una decisión que Saúl hizo, que Jacob no fue que le pidió, él le dijo, véndeme de antemano,
Ya el mismo Dios le había dicho a Rebeca que el mayor iba a servir al menor. Él menospreció la primogenitura, la vendió. Jacob no se le insulpó, no fue un negocio que se hizo legal. Pero hasta el sol de hoy, los descendientes de Saúl cargan raíz de amargura en contra de los descendientes de Isaac, de Jacob, perdón, Yeah. de Jacob, hasta el sol de Yeah. hoy. Y eso, mientras te estaba explicando, yo esto estaba gravitando en mi corazón, digo, wow, es un asunto de odio satánico, diabólico, que perdura hasta nuestro tiempo. Ellos todavía no han digerido que fue una negociación entre hermanos. Gracias, hermana. Perdone que le interrumpí. Sí, es increíble, ¿no es cierto, Pastor Champán? Porque esta gente está tan lejos de nosotros y de todas maneras nos están tratando de, bueno, nos atacan, Sí, ¿sí? sí, Con sí, sus sí. misiles. Por supuesto, como lleva horas a esos misiles llegar a Israel, nosotros tenemos suficiente tiempo para poder bajarlos antes de que llegue a Israel. Y Estados Unidos nos ayuda, si Arabia Saudita nos está ayudando. O sea que verdaderamente no tiene sentido lo que están haciendo. Wow, Ellos verdaderamente han perdido la cabeza wow. en nombre del Islam, que supuestamente ellos van a ganar. ¿Qué van a ganar? ¿Qué han ganado? ¿Qué es lo que han hecho con su país? Que era un país tan rico, verdaderamente, en su historia, por las especies, por el oro, por las piedras preciosas que tenían. Tan rico. Y fíjense qué es lo que hacen con el país. Increíble lo que está pasando. Increíble. No tiene ningún sentido. ¿Ya? Y no sé si usted escuchó, Pastor Champán, no sé si vio mi último estudio en mi canal de YouTube. Sí, lo tuve, tremendo, muy interesante. Exacto, eso es lo que quería hacer con usted, pero usted no estaba la semana pasada. Wow. Pero de todas maneras, aquellos que me siguen en el canal, ustedes saben que nosotros tomamos todo el Hermón. El Hermón, una cordillera en el norte del país, tiene 2.200 metros de altitud. Y fíjense que este Hermón, parte estaba del lado del Líbano, parte estaba del lado de Siria, parte estaba en las manos de Israel. Pero ¿qué es lo que ha hecho Israel ahora? Por el asunto que destrozamos a Hezbollah y el asunto que Siria ya no está más, o sea, el gobierno sirio se tuvo que escapar. Correcto. Y tenemos ahora los rebeldes en Siria. Entonces, ¿qué es lo que Israel hizo? Tomó todo el Hermón. Tremendo, tremendo, tremendo. Todo el Hermón, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos están diciendo los expertos? Y probablemente Israel va a hacer esto. Nos están diciendo que si Israel instala un radar en la cima del monte Hermón, Israel tendrá cobertura hasta Irak. O sea que verdaderamente es increíble las posibilidades que tenemos ahora por tener el Hermón en nuestras manos. ¿Okay? Una pregunta, hermana Sonia. Ese monte, sí, Hermón, es el mismo monte donde Jesús subió con 3 de los discípulos y se transfiguró, ¿no, verdad? Ok. En la Biblia, cuando nos habla del monte de la transfiguración, no nos dice qué monte específicamente. Ok. Ok. Dice un monte alto de Galilea. Ok. Ok. De acuerdo a la tradición católica, es el monte Tabor, que está en Galilea. Ok. El monte Hermón está en los altos del Golán. Golán, sí. Está en otra zona. Ok.
Hay algunos eruditos cristianos que dicen que seguramente que es el monte Hermón en el cual Yeshua subió y se transfiguró, pero nosotros no sabemos. Ok, por eso le hago la Lo que pregunta. ok, exacto. Entonces, lo que nosotros sí pensamos que fue el monte Hermón donde Abraham y Dios tuvieron un pacto. Exacto. Acuérdese cuando partió los animales en dos Correcto. y caminó de un lugar a otro entre esos dos animales partidos y hizo un pacto con Dios. Ok, nosotros pensamos que eso fue el monte Hermón donde pasó. Ok, qué fascinante. En fin, Wow. ok. Ahora, lo que usted mencionó al principio, Pastor Champán, Sí, que lo leí esta también es mañana. fascinante, Lo leí esta es mañana. que Israel y Arabia Saudita han logrado un avance en sus negociaciones de normalización. Y ahora, ¿qué es lo que Arabia Saudita está diciendo? No hay necesidad más de un Estado palestino. Por supuesto que no. Fíjese, Pastor Champán, que ahora ya en Judea y Samaria se están matando uno al otro. Los de la autoridad palestina están matando a los de Hamas y de la Islamic Jihad adentro de Samaria y Judea. O sea, de ninguna manera va a haber un Estado palestino después de lo que pasó el 7 de octubre del 2023. De ninguna manera Israel va a permitir que un Estado palestino esté al lado nuestro. ¿Ok? Así que esa idea se fue a la basura y ni Arabia Saudita está pidiendo. ¿Y por qué se están acercando? Porque pueden ver que Israel es la fuerza mayor en todo el Medio Oriente. Correcto. Y es Israel que puede proteger a Arabia Saudita de Irán, así como protegió a Israel, los echó a Hezbollah del Líbano, salieron corriendo de Siria. O sea, las repercusiones de que cayó Hezbollah en el Líbano son tremendas para el Medio Oriente. Están cambiando la cara del Medio Oriente. Y la situación de Siria, la situación de la caída de la huida de Assad a Rusia, la conquista de los rebeldes, esto posiciona geopolíticamente hablando a Israel como el estado más seguro, garante incluso a los árabes que quieren tener la paz. Israel puede garantizar esa paz porque es el estado con más estabilidad o la nación más estable. Ahora, lo bueno de Arabia Saudita, hay muchas cosas buenas de Arabia Saudita. Primero que nada, financieramente. Nosotros podemos hacer mucho comercio con Arabia Saudita, traer a la gente de Arabia Saudita para Israel, Israel para Arabia Saudita. Turismo, sí. Turismo, ¿ok? Turismo religioso también, porque los árabes musulmanes quieren venir a Jerusalén, ¿ok? También Arabia Saudita está en contra de radicales musulmanes. Inclusive tienen estudios de cómo deshacerse de la radicalización del Islam adentro de Arabia Saudita. Que eso sería muy beneficioso para Israel ir y tomar las ideas de Arabia Saudita para sacar la radicalización del Islam de la población. ¿Ok? O sea, ellos ya tienen manera de desmentir a los radicales islámicos usando el Islam mismo. Correcto. O sea, esto sería muy beneficioso para Israel saber toda esta información y cómo enseñar. Por supuesto, nosotros, acuérdense, Pastor Champán, hablamos que tenemos que echar a la UNRWA, a las escuelas que están manejando las escuelas musulmanas y están enseñando radicalización del Islam, ¿sí? Nosotros tenemos que de alguna manera revertir esto en Israel y Arabia Saudita tiene la información que nosotros necesitamos. Hermana Sonia, antes del 7 de octubre, casi, bueno, lo que impidió
que Arabia Saudita hiciera el tratado, porque ya era el segundo tratado que se iba a hacer con la comunidad árabe después del pacto de Abraham, era el tratado con Arabia Saudita, que esto garantizaba una estabilidad para Israel y para Arabia Saudita. Y usted nos dio un programa donde usted habló de la importancia de este tratado. Cuando se dio lo del 7 de octubre, que también usted explicó cuán relacionados estaban los palestinos envueltos en todo esto para impedir de una manera indirecta que Arabia Saudita e Israel hicieran el acuerdo, se impidió, pero fue temporal, porque ahora Israel es más fuerte. Israel es más fuerte. Ahora Israel tiene una posición de estabilidad regional más poderosa. La decisión de Benjamín Netanyahu, que no ha gustado quizá muchas personas en el mismo Israel, ha mostrado que la posición de él, su estabilidad, es una garantía para el Estado de Israel. O sea, en los últimos 50 años de la historia de Israel, Israel no ha tenido un líder con tanta sagacidad para defender el derecho y el Estado de Israel que Benjamín Netanyahu. ¿Cómo te ve ahora mismo, cómo te ve la posición de Turquía? Y no quiero desviarla de su enseñanza, porque sabemos que Turquía es un enemigo que se muestra amigo, pero en lo más profundo es un enemigo peligroso. Ellos son los que están recibiendo ahora a todo el remanente que andan corriendo, tanto de Hamas como de Hezbollah y de toda esta gente que andan corriendo, ellos lo están recibiendo. ¿Cuál es la posición que usted cree que va a desempeñar Turquía en este asunto ahora, de esta perspectiva de paz que hay Arabia Saudita e Israel? Ellos no quieren ninguna paz. Fíjese, Turquía es una locura porque ellos pertenecen a la OTAN. Exacto. ¿Cómo pueden pertenecer a la OTAN cuando están tan en contra de nosotros? ¿Sí? La OTAN tiene a Estados Unidos, y a Gran Bretaña y a todos esos países, y ellos están en contra de Israel. Es increíble. Y son amigos de Putin. ¿Sí? Amigos de Putin, amigos de Irán. Amigos de Irán. Pero ¿qué es lo que pasó con Siria ahora? Ajá. Erdogan financió a los rebeldes. Fíjense que ellos tienen un acuerdo con Siria, con Putin y con Siria y con Irán, Ajá, para proteger al gobierno de Assad. ¿Y qué es lo que hace Erdogan? lo traicionó. Financia a los rebeldes, traición completa. Lo traicionó. Para echar al gobierno de Assad, para meter a estos sunnis rebeldes, yihadistas, dentro del país y cambiar el gobierno de Siria. Y esto es todo metido Erdogan. Yo sé que usted no ha terminado la enseñanza porque usted tiene bastante material. El líder rebelde que asume la posición en Siria se ve una persona muy que ha cambiado, era un radical años atrás. No ha cambiado nada, Pastor. No ha es un engaño. Todo mentira. Ok. Todo mentira. Háblenos de eso. Ok. Háblenos de eso. Al-Julani. Creo que se llama Mohammad Al-Julani, si no estoy equivocada. Sí. Y él, originario de Arabia Saudita, sus padres vienen del Golán, por eso que se llama Al-Julani, el Golani. Okay. Y fíjense, Pastor Champán, que él pertenece a Al-Qaeda. Él estuvo con Al-Qaeda, entrenó con Al-Qaeda después de la destrucción de las Torres Gemelas de Estados Unidos en el 2011. Correcto. Si no estoy equivocada, correcto. ¿ok? Y él se fue a Al-Qaeda y aprendió todo de Al-Qaeda, y él es parte de Al-Qaeda, pero de Siria. Y él es el que manejó todo lo que está pasando en Siria ahora. O sea, un terrorista, pero terrorista a la muerte. Fino, o sea, un terrorista fino. Supuestamente ahora él es
liberal, pero nada que ver. Fíjense, una de las cosas que dijo en Siria ahora, que va a poner una policía como en Irán. ¿Cómo se dice una policía para ver que las mujeres se cubran y que Ajá, los hombres, ajá. sí, una policía religiosa en Siria? O sea, nada que ver, él no se ha liberado, él sigue siendo un terrorista, pero él pone la cara, Al mundo. está diciendo al mundo que somos muy buenos, que vamos a reconstruir Siria y no nos interesa Israel, eso es lo que están diciendo ahora. Ok, Pero nada que ver, Pastor Champán, son Al Qaeda. ok, ok. Y nosotros conocemos a estos, ¿sí? Si le hago la pregunta Es, porque, o sea, hay muchas personas que creen que de Siria, con este cambio va a salir algo bueno. Yo sé que no va a salir nada bueno, es más de lo mismo. Y prácticamente es una careta al mundo para conseguir los fondos que él necesita, que los Estados Unidos, la Unión Europea, le financien el cambio que él va a hacer. Pero son cosas, posiciones temporales que más tarde van a cambiar y van a cambiar drásticamente. Hermana, yo le digo, esta plataforma es suya. No, yo sé que usted no ha terminado. Sigo. Déjeme dejarle con su enseñanza. Ok, entonces hablamos de Arabia Saudita. Ajá. Y una cosa más le quiero mostrar, que es lo que hace Netanyahu ayer. Se toma su helicóptero y nosotros acá en Israel, ¿dónde se nos va? Si se está yendo a algún lugar, no sabemos dónde se está yendo, no dijo a nadie dónde se está yendo. ¿Y dónde se fue Netanyahu? Se fue a la parte del Monte Hermón sirio. ¿Y qué es lo que le dice a nuestros soldados del ejército en el Monte Hermón? Le dice así: permaneceremos en este importante lugar hasta que se encuentre otro acuerdo que garantice la seguridad de Israel. ¿Sí? Nosotros sabemos que estos que entraron son todos terroristas a Siria y de ninguna manera vamos a permitir que estos terroristas puedan entrar a Israel y hacer desastre. O sea que sí o sí nos vamos a quedar con el Hermón hasta que veamos que las cosas cambien en Siria, pero quién sabe, no creemos que va a cambiar las cosas, así que nos vamos a quedar con el Hermón. Y otra cosa que está pasando Wow, también en qué Siria, lindo, Pastor qué Champán, lindo, qué lindo. es la comunidad drusa, y no sé si usted Sí, escuchó de la comunidad drusa los drusos, sí. de Siria, que le ha pedido al ejército israelí que los proteja Correcto. de los rebeldes de Siria, y ellos quieren ser parte de Israel. O sea que, ¿qué es lo que ha hecho el ejército israelí? Está rodeando las ciudades drusas que están verdaderamente al lado del monte Hermón, del lado de Siria, y estamos protegiendo a estas comunidades drusas hasta que decidamos qué es lo que vamos a hacer y si nos vamos a quedar ahí o no. ¿Ok? Pero de todas maneras, por ahora los estamos protegiendo. Y eso es lo que está pasando. Wow. Ya. Wow. Tremenda foto, tremenda, ¿no? Impresionante foto. Esa. Sí, señor. Ver a el primer ministro, el jefe de Estado Mayor del ejército, teniente general. No hay, yo sé que, yo lo amo mucho a Netanyahu, Pastor Champán. No hay como él. Él ama a Israel, él hace todo lo que tuvo que hacer para defender el Estado de Israel. Otra cosa que está pasando también es que casi tenemos ya un acuerdo con Hamas para que que suelte 30 de los secuestrados. Puede ser que este fin de semana esto pase, pero vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver.
Vamos a orar. Ahora jamás no está pidiendo que Israel salga de Gaza. Eso es lo que querían. Querían que nosotros salgamos de Gaza, que salgamos del corredor Filadelfia y que perdamos la guerra. Eso es lo que jamás quería. Ahora no están pidiendo nada de eso. Una pregunta, hermana Entonces, Sonia. sí, Entonces, señor. lo del grupo de Hamas se están peleando con lo del grupo de Mahmoud Abbas Sí, en el Banco en el Occidental, Banco Occidental por el control. Samaria y Judea. Porque quieren tomar poder, jamás quiere tomar poder y la yihad islámica también quiere tomar poder y la a- autoridad Al palestina Fatah. que está ahí, sí, Ujú. no quiere y los quiere poner presos y se están matando uno al otro ahí en el Samaria y Judea. Entonces, la posición de Eso es lo que está Israel ahora mismo es no abandono de la franja de Gaza, garantizar permanencia en la franja de Gaza hasta que todo se estabilice y control Así es, total de la altura del Golán. así es. Dios Y bendiga a también Netanyahu control de Samaria y Judea. y Judea. Dios bendiga a Benjamín Netanyahu. Hermano, ¿qué le digo? Es nuestro deber, es nuestra obligación, y lo digo como creyente en el Mesías Yeshua, en el hermano de Benjamín Netanyahu y de la hermana Sonia. Nosotros los creyentes a nivel del mundo tenemos un compromiso sí o sí con la nación de Israel. Cada día que nosotros doblamos nuestras rodillas, nunca se olvide orar por el primer ministro Benjamín Netanyahu, por su esposa Sara, por el presidente de Israel, Isaac Olson, por los 120 parlamentarios. Yo oro por los rabinos, el rabino Sefaldi, el rabino Alcanasi y por todos los rabinos. ¿Por qué? Porque Yeshua se está moviendo, el Señor se está moviendo y se está revelando. La hermana Sonia nos habló de un programa, donde ella tuvo ese programa especial, donde dice que miles de judíos están viniendo a la fe, están reconociendo a Yeshua como el Mesías. Muchos no lo hacen quizá de manera abierta para evitar quizá conflictos familiares, personales, laborales, pero muchos se están convirtiendo en creyentes del Mesías. Es nuestra obligación. La hermana Sonia nos dio una noticia hoy que van a soltar a 30 de los secuestrados. Sería bueno que lo suelten a todos. Dios quiere, Quiera hay que Dios, orar. oremos, quiera Dios. ¿Cuánto usted nos dijo el día pasado que de los 100 y pico que hay, usted cree que vivo, hayan quizá la mitad? Vivo. Yeah. Pero, ajá, Hace unos días atrás, Hamas nos mandó un video de los cuerpos de los secuestrados que tienen ahí puestos en plástico ajá. en las cuevas ahí abajo. Los cuerpos de ellos los tienen secuestrados O todavía, sea, de lo que han matado, de lo que ya ellos han los que han asesinado. matado. Ellos han asesinado. Y la semana anterior nos mandaron otro video. O sea, ¿qué es lo que hacen con esos videos para oprimir a Israel? Psicología, eso es psicología, terror Guerra psicológico. psicológica, total. Ajá, ajá. Imagínese eso, Pastor Champ, lo que nosotros tenemos con esa gente, ¿sí? Casi lo tenemos terminados, Ujú. pero los últimos que tienen a los secuestrados, Israel no los quiere tocar por miedo de matar a los secuestrados. Correcto. Entonces tenemos que traerlos de alguna otra manera, pero eventualmente nos vamos a deshacer de todos ellos. Una pregunta, hermana Sonia. Las negociaciones que se estaban dando con Qatar como garante, creo que Arabia Saudita estaba también allí.
se paró eso, las negociaciones por los rehenes. Yo que sepa es Egipto Egipto estaba e así. Israel. Ajá. Qatar dijo que no querían saber más nada con Hamas, se cansaron de Hamas, los echaron Lo a echaron. Hamas Ahí fue cuando ellos lo echaron de de su Qatar, se fueron territorio. para Turquía y Ajá. dijeron que no querían saber más nada. Pero podemos hablar la próxima semana, Pastor Champán, más de qué es lo que está pasando con Gaza y con los secuestrados. Para que yo tenga las fotos y la información más detallada. Pero yo sé que Qatar no quiere saber más nada con Hamas, entonces las negociaciones pasaron a Egipto, que nosotros sepamos. Ok, como madre judía, en representación de toda esa madre israelí que tiene sus hijos secuestrados, uno ya está muerto cobardemente. ¿Cuál sería la petición de una mamá judía a la iglesia evangélica del mundo en un momento tan doloroso como el que le ha tocado para vivir a Israel? Y no es que algo nuevo, porque Israel desde su fundación ha vivido un día de nacimiento como nación, le atacaron siete naciones. Pero usted como madre ahora, en este acto de barbarismo, en este acto tan cobarde, tan ruin, tan que no hay palabra en el diccionario para poder uno poder expresar lo que sucedió el 7 de octubre del año pasado, que le ha costado caro al Líbano, le ha costado caro a Hezbollah, a Hamas y a los palestinos. Como mamá, ¿qué espera una madre hebrea del pueblo evangélico? Quizá no podemos tomar un rifle, no podemos tomar esto, pero ¿qué espera una mamá que nosotros hagamos? Oren por nuestros hijos. Ok. Nuestros hijos están en el ejército de Israel, están siendo amenazados, a veces los matan. Oren, siguen orando. Ok. Que Israel tenga suficiente seguridad. Nosotros vivimos con nuestros enemigos, ¿sí? Muchos de ellos están acá en Samaria y Judea, entran a Jerusalén, hacen desastre, matan gente. Cada 2 por 3 estamos agarrando terroristas que están entrando a Israel. Sigan orando por nosotros, que tengamos la inteligencia para poder parar a toda esta gente, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer verdaderamente, Pastor Champán, en mi opinión, es cambiar la educación. Si nosotros cambiamos la educación del pueblo palestino, de las manos de los palestinos a nuestras manos, cambiamos el currículo, cambiamos esos libros, nosotros fomentamos la paz. Si ellos siguen en la educación que ellos tienen, musulmana, esa educación que odia al pueblo de Israel, esa educación que tiene todos los libros llenos de antisemitismo, esto va a continuar, porque no cambiamos la manera de que estos chicos son educados. Si no cambiamos la educación, vamos a seguir con la misma. Así que oren de cómo organizar la educación del pueblo palestino adentro de Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que cambiar el currículo y tomar posesión de esas escuelas, ¿sí? Porque si no, vamos a seguir con el mismo desastre por muchos años por venir. O sea, oren por nuestros hijos y oren por los chicos palestinos. Son abusados por los radicales. Los que no quieren son participar, o sea, aquellos que no quieren participar, que no ven a Israel como un enemigo, sino como a alguien que le ayuda. Entonces, esos son atacados. Se van a las escuelas de la ONU y le enseñan antisemitismo y le enseñan radicalismo y vienen a casa con los libros y le dicen, mira mamá lo que dice acá. ¿Por qué están enseñando esto? A mí me mostraron esos libros, Pastor Champán. Wow. Yo los vi con mi cara. Wow. Los vi, ¿sí?
¿Y cómo puede ser? Y estamos enseñando a todos los chicos palestinos a esta mugre. O sea, ellos están enseñando a sus propios hijos a odiar a Israel. Ajá. Tenemos que cambiar el sistema aquí. Si no, vamos a seguir con el mismo problema. Oren por esos chicos palestinos. Ellos necesitan salvación también. Y también Israel necesita salvación. Todos necesitamos la salvación de Yeshua en nuestras vidas. ¿Sí? Gracias, hermano. Este es un programa más de Israel Online, programa que auspicia Alma Radio Internacional y en colaboración y en partnership, en unidad con el ministerio que dirige la hermana Sonia, radicado en Israel. Aquí lo que estamos es tratando de educar de manera respetuosa. Amamos al pueblo palestino, pacífico, al pueblo palestino que quiere vivir en paz con Israel. Tenemos un compromiso ante Dios de amar a Israel, de bendecir a Israel, porque sabemos, y la historia lo ha demostrado, que los pueblos que han bendecido a Israel han sido benditos, y los pueblos que han odiado a Israel han caído en grandes ruinas. Y le hice la pregunta a la hermana Sonia porque no percibo en la mente mía cristiana mi Salvador, mi Redentor, mi Mesías es judío. Yo no percibo amar a Jesús y odiar a sus hermanos. Entonces hay muchos creyentes que miran la situación de Israel desde una óptica de ver a Israel como el verdugo, el abusador, y a los pobres palestinos que ponen bombas, matan gente, como la víctima. Vamos a llamarle a esto como es. No todos los palestinos son malos, no todos los libaneses son malos, pero ese pequeño grupo radical lamentablemente causa grande daño. En todo tiempo, en cualquier circunstancia y situación, Alma Radio estará del lado de Israel, del lado del pueblo de Dios. Gracias, hermana Sonia. Me gustaría presentarle el libro, que ya lo hemos presentado en otra ocasión, Polémica Territorial de Israel. Ese libro es una joya, una perspectiva bíblica, histórica y política. Está aquí disponible en Amazon. Está un libro que está en 2 idiomas, en inglés y en español. Usted lo puede solicitar, la hermana le va a presentar ahí el de inglés. Adelante, hermana Sonia. Entonces, ahí está. Ahí están los hermanos. Ownership of Israel. Ajá. En inglés. Y si quieren aportar al ministerio, que me beneficia mucho ahora en el tiempo de guerra. Muchísimas gracias a todos aquellos que me mandan ofrendas. No se dan una idea cómo esto me está ayudando para poder sobrevivir hasta que termine esta guerra, hasta que vuelvan los turistas. Muchísimas gracias. Ofrendas lo pueden hacer por PayPal o Zelle a mi email soniaolywaters@gmail.com, o lo pueden hacer por MoneyGram o Western Union. Si quieren hacerlo de esa manera, por favor, mándenme un email soniaolywaters@gmail.com y yo le voy a explicar cómo hacerlo. Ore por Alma Radio, okay. Ore por este servidor, y le agradecemos, hermana Sonia, grandemente su aporte a toda la comunidad evangélica en el mundo. Gracias, hermana Sonia. Yes. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך ומברכים אותך. תודה על הברכה שאתה נותן לנו. תודה על כל העזרה שאתה שולח לנו. תברך את כל אלה שתורמים ויתרמו, ותודה שאתה עוזר לנו כל כך הרבה. אבא, תברך את כל אלה ששמעו וישמעו. תברך את פסטור צ'מפן וכל המשפחה שלו וגם הרדיו. בשם ישוע משיחנו, אמן. Amén. Que Dios me la bendiga, que tenga feliz tarde allá. Así que Dios me la bendiga y que pase feliz tarde. Shalom.